En este video vamos a encontrar la elección óptima del consumidor, como lo hicimos en un video anterior, pero esta vez a partir del método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, primero es necesario recordar un poco qué implica el método de multiplicadores de Lagrange. El método de multiplicadores de Lagrange nos permite encontrar un máximo restringido o un máximo con restricción. ¿Cómo se plantea eso? Supongamos que yo tengo una función que yo quiero maximizar, por ejemplo. Quiero maximizar una función que tiene dos argumentos, x1 y x2, y que está sujeto a una restricción que podríamos llamar g, que tiene también dos argumentos, x1 y x2, y es igual a una constante c. Es decir, yo quiero saber el máximo de esta función cuando esta restricción existe, ¿no? Esto nos recuerda un poco a la idea de la restricción del consumidor, ¿no? Hay un conjunto de preferencias y una restricción. Entonces, habrá un máximo, pero que va a estar acotado por esta restricción. ¿Cómo encontramos el máximo de esta función restringida? Pues para eso tenemos que plantear una función de Lagrange, una función L de Lagrange, que va a tener tres argumentos, x1, x2 y un multiplicador lambda. Por eso el nombre de multiplicadores de Lagrange. Y lo único que tenemos que hacer es tomar primero esta función, nuestra función objetivo, que sería f de x1 y x2, y restarle esta restricción igualada a 0. Y para igualar esta restricción a 0, pues solamente pasamos la constante restando. Y eso es igual a 0. Pero no solo la restamos igualada a 0, sino que agregamos un multiplicador, que es el tercer argumento de esta función. Lo agregamos de esta forma. Y ya está. Ya tenemos nuestra función de Lagrange que nos va a permitir encontrar el máximo restringido dada esta ecuación G. Por ahora no nos vamos a meter mucho en la teoría de los multiplicadores de Lagrange, solamente vamos a mostrar un poco el algoritmo para aplicarlo después a la elección del consumidor. Entonces, una vez que hemos generado nuestra función de Lagrange, lo único que tenemos que hacer es optimizar como si fuera una función cualquiera de tres variables. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que encontramos las tres derivadas parciales de esa función L respecto de x1, la función esa misma L respecto de x2 y esa misma respecto de lambda. Y las igualamos a 0, como el proceso de maximización o minimización de una función de más de una variable. Y esas son nuestras condiciones de primer orden. Y bueno, sabemos que tenemos que igualar a 0 y encontrar el sistema de ecuaciones que satisface para x1, x2 y lambda, y esa será nuestra solución o nuestro máximo, en este caso, restringido. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al caso del consumidor o de la elección óptima del consumidor? Pues es muy similar, solo que en vez de tener una función f y una función g, vamos a tener una función de utilidad y una restricción presupuestaria. Entonces, para maximizar la utilidad, vamos a encontrar la maximización de la utilidad de x1 y x2 sujeto a la restricción presupuestaria, que sabemos que es precio de 1 más precio 2 por precio 2 por x2 igual a m. ¿Y para qué vamos a plantearlo por el método de Lagrange? Bueno, lo vamos a hacer para encontrar una solución de carácter más general y también porque nos va a permitir comprobar que la condición de equilibrio que habíamos encontrado por el análisis de pendientes, que era, si recuerdan, precio 1 menos precio 1 sobre precio 2 es igual a la tasa marginal de sustitución, y sabemos que la tasa marginal de sustitución pues es el cociente negativo de las utilidades marginales. Entonces, la relación marginal de sustitución de 1 a 2, la relación utilidad marginal de x1 respecto a la utilidad marginal de 2. Si aplicamos el método
de Lagrange, vamos a encontrar que esta condición también se cumple. Bueno, pues para plantearlo, lo que tenemos que hacer es construir nuestra función de Lagrange con sus tres argumentos, x1, x2 y lambda. Y vamos a construirla como la vez anterior, como en la lámina anterior. Entonces es nuestra función objetivo, que es nuestra función de utilidad, y le restamos con el multiplicador la restricción presupuestaria, que es precio de 1 por x1 más precio 2, x2 menos m, y eso está igualado a 0. Bueno, aquí lo voy a poner por aquí nada más para que sea más fácil después ver las parciales. Si yo desarrollo este paréntesis, tendría precio 1 x1 por lambda menos precio 2 x2 por lambda menos m lambda. Entonces este sería este paréntesis desarrollado. Entonces vamos a encontrar las parciales respecto a x1, x2 y lambda. Entonces nuestra primera derivada parcial respecto a x1 sería igual, esta derivada respecto a x1 pues es la utilidad marginal de x1. Menos de este paréntesis, este argumento no contiene x1 ni este, por lo tanto la parcial nos dice que sería igual a 0, y la derivada parcial respecto a x1 sería lambda p1, ¿no? Es decir, consideramos como constante p1 y lambda, y la derivada de x1 respecto a x1 es 1. Y de manera similar, la derivada parcial de lambda de la función L respecto a x2 será la utilidad marginal de x2 menos lambda p2. Y nuestra última derivada parcial respecto a lambda será, aquí no contiene lambda, por lo tanto se hace 0 y será este paréntesis, y si vemos de aquí, pues será la restricción misma igual a 0. Entonces será menos precio 1 x1 menos precio 2 x2 más, aquí había un error, perdón, aquí es más m. Entonces para encontrar el óptimo o la maximización restringida tenemos que igualar a 0 para generar nuestras condiciones de primer orden y resolver el sistema de ecuaciones. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación 1, aquí nuestra ecuación 2 y aquí nuestra ecuación 3. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Pues fácilmente podemos tomar de 1 y despejar lambda. Entonces tomamos de 1 de nuestra ecuación 1, despejamos lambda. Y el despeje pues es muy sencillo, ¿no? Lo voy a poner directo, es decir, pasamos este sumando de este lado y luego tomamos P1 y lo pasamos dividiendo del otro lado. Y por lo tanto nos quedaría que lambda es igual a la utilidad marginal de x1 sobre precio 1. ¿Sí? ¿Qué más? Y esta ecuación la vamos a llamar 1.1. ¿Qué podemos hacer más? Bueno, podemos despejar también de 2. También lambda. Y como podemos ver que se parecen mucho o son prácticamente simétricas en cierto sentido, entonces lambda de esta ecuación será la utilidad marginal de x2 respecto del precio 2, y esta será nuestra ecuación 2.1. Y con esto podemos ahora igualar para encontrar la solución. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente lámina. Entonces habíamos puesto, voy a reescribirlo aquí, que lambda, que era la ecuación 1.1, utilidad marginal de x1 respecto al precio 1, era nuestra ecuación 1.1, y que lambda igual a la utilidad marginal de x2 respecto del precio 2 era nuestra ecuación 2
2.1. Ahora podemos igualar entonces, igualar 1.1 y 2.1. Si las igualamos, vamos a encontrar que la utilidad marginal de x1 sobre precio 1 es igual a la utilidad marginal de x2 respecto al precio 2. Y si solamente hacemos una multiplicación cruzada, es decir, si tomamos este argumento, P1, bueno, es el precio 1 y lo pasamos para acá, y este precio 2 lo pasamos, ese precio 2, perdón, lo dejamos ahí, ese no lo vamos a mover para nada, no lo necesitamos mover, y más bien vamos a tomar esta utilidad marginal y la pasamos dividiendo abajo. Si hacemos eso, vamos a tener que la utilidad marginal de x1 sobre la utilidad marginal de x2 es igual a precio 1 entre precio 2. Y entonces por el método de Lagrange hemos encontrado la misma condición de equilibrio que por el análisis de pendientes, y de alguna manera con este método de Lagrange hemos comprobado la condición que encontramos en un video previo. Pero ahora esto se ve un poco o podríamos crear cierta confusión de qué implica el método de multiplicadores de Lagrange. Gráficamente, si yo lo pongo en un plano cartesiano, encontramos la misma idea que en el video anterior, es decir, tenemos nuestra restricción presupuestaria y yo tengo una función de un nivel de utilidad aquí, y aquí encuentro la solución donde menos precio de 1 entre precio 2 es igual a la tasa marginal de sustitución. Pero si yo recuerdo, si yo pongo por ejemplo la función de utilidad u de x1, x2, en realidad tengo una función de tres variables, ¿no? Tengo u por un lado, tengo x1 y x2. Entonces esta función yo la podría graficar en tres dimensiones. Por otro lado, si yo tomo la restricción presupuestaria, también tengo tres variables. Tengo m por un lado, por otro lado tengo también x1 y x2. Y esta también tendría que poder graficarla en un plano, no en un plano, sino en un espacio tridimensional. Y entonces lo vamos a mostrar un poco para ver qué implica la restricción o lo que nos permite hacer el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces me voy a salir de esta pantalla y voy a poner en una aplicación qué es lo que vamos a entender por el método de optimización con restricción. Bueno, en esta gráfica en tres dimensiones tenemos una curvatura morada que es la función de utilidad, una función de utilidad tipo Cobb-Douglas que ya hemos visto y que más adelante vamos a resolver poco a poco. Entonces así se ve en tres dimensiones. Si yo grafico además de esa función de utilidad el plano de tres dimensiones que implica el nivel de ingreso, tendría esta siguiente forma, que es esta línea roja. Y como vemos, corta en algunos segmentos la función de utilidad. Ahora, como m, que en este caso es nuestra línea eje vertical azul, es todos los niveles posibles de ingreso, es decir, cómo se podría mover el individuo a lo largo de la función de utilidad, y podría obtener una serie de mayores consumos de x1 y x2. Pero ahora bien, ¿qué implica? Todos los puntos donde corta el plano rojo sobre la línea, sobre la curva morada o sobre el volumen morado, son las las cestas óptimas de consumo. Habíamos dicho cuando se vieron las curvas de nivel que las curvas de nivel podrían ser graficadas en el espacio de dos dimensiones. Si yo por ejemplo digo, ¿qué pasa cuando z vale 1
y quiero verlo en un espacio de 2 dimensiones, voy a tratar de ponerlo aquí en 2 dimensiones, y veo cómo se proyecta en ese espacio, encontraría que la solución es esta. Este punto de tangencia es donde se iguala la tasa marginal de sustitución y la relación de precios o los precios relativos. Entonces esto es un poco lo que hacemos. Entonces tenemos la forma general, digamos, de la optimización con restricción, es decir, el óptimo libre. En realidad esta función morada no tiene un óptimo libre. Si yo intentara obtener el máximo sin restricción, no podría obtenerlo. Pero si yo le agrego la restricción presupuestaria, todos los segmentos donde corta, que son puntos de tangencia en un plano cartesiano, son puntos óptimos del consumidor. Entonces eso es un poco lo que hacemos gráficamente. Espero que esto ayude un poco a dejarlo más claro. Entonces esta es la forma, como siempre lo vemos, es así, como la línea roja y la línea morada, pero en realidad tras bambalinas, digamos, o en un espacio de 3 dimensiones, ocurre esto otro. Entonces, bueno, ya que hemos tratado un poco de ver el sentido gráfico del método de optimización con restricción, vamos a regresar a nuestras láminas y vamos a plantear un ejercicio. Ese ejercicio va a ser una función también Cobb-Douglas, u de x1, x2, que va a ser igual a x1 a la 1/4, x2 elevada a la 3/4, sujeto a una restricción. Vamos a ocupar valores muy sencillos y que en el video pueden ver las funciones que les mostré gráficamente y podrían replicarlas en esa misma página. Entonces vamos a resolver con esos valores. Vamos a decir que precio 1 es igual a 0.25, que el precio 2 del bien 2 es igual a 0.25 y que el ingreso M es igual a 1. Entonces nuestra restricción presupuestaria será 0.25 x1 más 0.25 x2 igual a 1. Entonces, para maximizar la utilidad sujeta a esta restricción, pues vamos a plantear nuestra función de Lagrange. Entonces L de x1, x2 y lambda va a ser igual a nuestra función objetivo, que es x1 a la 1/4, x2 a la 3/4, menos lambda, nuestro multiplicador de Lagrange, por 0.25 x1 más 0.25 x2 menos 1 para igualarla a 0. Encontramos las 3 derivadas parciales de esta parte. Entonces nuestra primera derivada parcial respecto a x1 va a ser igual, ya lo hicimos de manera parecida en otro video. Entonces tendríamos que respecto a x1 es 1/4, x1 a la menos 3/4 por x2 a la 3/4 menos lambda por 0.25. Se lo igualamos a 0 y esta es nuestra ecuación 1. Luego nuestra segunda derivada parcial respecto a x2 va a ser igual a 3/4 que multiplica x1 a la 1/4 y x2 a la n-1, que sería menos 1/4, menos 0.25 lambda. Bueno, lo puse al revés, pero no cambia nada el sentido. Y nuestra tercera derivada parcial, que es la restricción presupuestaria igualada a 0. Y entonces aquí vamos a tener menos 0.25 menos 0.25 que multiplica a x1 menos 0.25 que multiplica a x2 más el ingreso, que es 1 igualado a 0. Y esta es nuestra ecuación 3. Para resolverlo vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y vamos a tomar de la ecuación 1
de 1 vamos a despejar lambda. Y vamos a hacerlo, bueno, aquí vamos a hacerlo más lentamente porque hay más valores y puede causar cierta confusión. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a pasar primero un cuarto de x1 a la menos 3 cuartos, x2 a la 3 cuartos, igual a 0.25 lambda, que es tomar de esta ecuación, pasar solamente este, del otro lado sumando. Y para despejar, pues, y para hacerlo un poco más fácil, sabemos que 0.25 es igual a un cuarto. Y entonces vamos a pasar dividiendo este punto 25 o un cuarto acá. Entonces, para hacerlo más evidente, vamos a poner x1 a la menos 3 cuartos por x2 a la 3 cuartos. Y vamos a ponerlo todo, es decir, esta misma expresión la puedo poner como de esta forma. Y yo paso este punto 25, está multiplicando, pasa abajo, restando. Entonces, sobre un cuarto. Y eso es igual a lambda. Entonces, si yo opero, digamos, por la ley del sándwich, extremos por extremos y medios por medios, extremos por extremos y medios por medios, voy a tener que eso es 4 por x1 a la menos 3 cuartos, x2 a la 3 cuartos, extremos por extremos, entre medios por medios, que va a ser 4 por 1 igual a lambda. Y entonces este se va a cancelar con este y nos va a quedar que lambda es igual a x1 a la menos 3 cuartos por x2 a la 3 cuartos. ¿Sí? Y esta va a ser nuestra ecuación 1.1. Ahora, para encontrar 2.1 o lambda, pero de 2, vamos a despejar lambda de 2 y entonces vamos a hacerlo un poco más rápido esto. Entonces, sabemos que nuestra ecuación 2 es 3 cuartos de x1 a la 1 cuarto por x2 a la menos 1 cuarto, y eso va a ser igual, bueno, no hemos puesto, vamos a hacerlo ordenadamente, entonces que menos 0.25 lambda es igual a 0, y esto decíamos que era nuestra ecuación 2, entonces vamos a despejar lambda de 2, y entonces sabemos que este es igual a 1 cuarto, y entonces vamos a tener que 3x1 a la 1 cuarto por x2 a la menos 1 cuarto sobre 4 es igual a 1 cuarto de lambda, ¿no? Solamente hemos pasado este positivo y poniéndolo 1 cuarto. Entonces, si yo paso multiplicando este acá, se va a cancelar con este, y entonces nos va a quedar que lambda es igual a 3 veces x1 por 1 cuarto, x2 a la menos 1 cuarto. Y esta es 2.1. Entonces, para avanzar en la solución, vamos a igualar 2.1 y 1.1. Entonces, recordando, esta es nuestra ecuación 1.1, y entonces vamos a tener que x1, bueno, voy a poner como lo puse aquí, x3, x1 a la 1 cuarto por x2 a la menos 1 cuarto, 2.1, es igual a 1.1, que era x1 a la menos 3 cuartos por x2
a la 3/4. Y ya puedo despejar. Vamos a despejar, podemos despejar x1 o x2, ¿no? Entonces de esta vamos a despejar x1 o x2, la que ustedes quieran. Vamos a hacerlo con x1. Vamos a separar un poquito aquí. Y entonces tenemos que, si queremos despejar x1, lo más conveniente primero es pasar de un lado dividiendo alguno de los argumentos. Entonces vamos a pasar, por ejemplo, 3x1 lo vamos a dejar de este lado a la 1/4. Bueno, voy a ponerlo con colores. Vamos a pasar este x2 dividiendo acá y este x1 dividiendo acá. Y vamos a ver cómo se complementan los exponentes. Entonces regresamos al color negro. Entonces 3x1 entre este x1 a la menos 3/4. Y eso es igual a x2 a la 3/4 entre x2, perdón, es x2 a la menos 1/4. Entonces, como los exponentes son negativos, yo puedo pasarlos arriba con signo positivo. Y como veo que los exponentes suman 1, entonces lo que puedo hacer es simple y sencillamente expresarlo como 3x1 es igual a x2, ¿sí? Y entonces ya tengo, bueno, aquí ya tengo el despeje hecho, entonces vamos a aprovecharlo. Entonces sabemos que x2 es igual a 3 veces x1. Esto lo vamos a llamar nuestra ecuación o nuestra expresión 4. Y vamos a sustituir 4 en 3. ¿Y qué es nuestra ecuación 3? Bueno, nuestra ecuación 3 es nuestra restricción presupuestaria. Entonces, donde haya x2, vamos a poner la expresión que acabamos de encontrar. Entonces, voy a poner primero 3, que es menos 0.25, x1 menos 0.25, x2, eso es igual, perdón, todavía no iba el igual, más el ingreso que era 1 era igual a 0, y esta era nuestra expresión 3. Entonces vamos a sustituir 4, esta expresión aquí. Entonces yo aquí, para hacer la sustitución, puedo pasar estos dos sumando el otro lado para tener o lidiar solo con positivos. Entonces voy a tener que 1 es igual a 0.25. Bueno, voy a poner un cuarto porque ahí tenemos un 3 y entonces va a ser más fácil operar. Entonces vamos a poner que eso es igual a un cuarto de x1 más un cuarto de x2, pero ahora x2 ahora va a ser 3 veces x1. Y si nos fijamos, ya podemos encontrar la solución fácilmente. Y entonces 1 va a ser igual a un cuarto de x1 más 3/4 de x1. Y entonces eso nos da que para separar, para aprovechar el espacio, nos va a dar que 1 es igual a un cuarto más 3/4, 1x1. Entonces nos va a dar 1x1. Entonces evidentemente nuestra solución de equilibrio x1, bueno, asterisco, es igual a 1. Y por lo tanto, x2 va a ser igual a 3. Y entonces ya encontramos nuestra cesta óptima. Nuestra cesta óptima z va a ser el par ordenado 1,3. Y de esta forma, por el método de Lagrange, que en realidad es mucho más largo que por la igualación de pendientes, encontramos la solución. Pero bueno,
Esta es una forma más general que nos permite plantear otro tipo de problemas y otro tipo de ejercicios con restricción.